Bienvenidos a este podcast de verdad, un podcast de verdad. Les saluda Roberto Jiménez y como siempre muy bien acompañado de mi amigo Pablo Gutiérrez, más conocido como Guti. ¿Qué onda, Robert? ¿Cómo vas? Bien, bien, qué bueno poder reunirnos otra vez. Bonita tu playera de Striper. Festejando el 35 aniversario, que puchica, como que nada, vamos, Sí, de In God We Trust. En 1988 fue lanzado ese álbum que literalmente le dio la vuelta al mundo. Discaso. Sí, la verdad es que mucho más comercial de lo que habían producido ellos. Pero un podcast de verdad no es un podcast de música. Nos encantaría Para hablar eso de vayan música. a Shock. Sí, cabal, a shock.fm y ahí se enteran de lo que sucede. Hoy continuamos con nuestra serie basada en el ensayo del pastor, teólogo, pensador, maestro John Piper, Mi reino no es de este mundo, el señorío de Cristo y los límites del gobierno. Y hemos estado hablando ya del primer punto que se enfoca o que aparece en este ensayo, el reino de Cristo no es de este mundo, y ahora nos vamos a enfocar en el número 2, el reino de Cristo es invisible y de naturaleza espiritual. Pero antes de empezar, queremos agradecer a Open Marketing la oportunidad que nos da de poder tener este podcast de verdad, grabarlo en sus instalaciones. Hoy Esvin en los controles, tanto en el audio como en el video. Esvin, buena onda. Sí, buenísima onda. Gracias por echarnos aquí la mano para que todo salga nítido y que podamos estar con ustedes. Ya estamos contentos porque este es el 5º episodio, ya pasamos el terrible tercer episodio que dicen que cuando uno no está hablando en serio de hacer un podcast, ya después del tercero ya dicen, desiste. Pero aquí continuamos firmes en la lucha. Y hablando de lucha, aquí en Guatemala tuvimos elecciones recientemente y bueno, hay una segunda vuelta y creo que estamos entre la espada y la pared. Bueno, para los cristianos no debería ser motivo de susto en el sentido estricto de la palabra, pero sí, la situación se mira a color de hormiga, ¿no? Claro. O sea, sí nos toma por sorpresa, pero también tenemos la seguridad de que Dios sigue en el trono y sigue en control de todo. Es correcto. Y es interesante porque muchos creyentes en Guatemala oramos por este proceso electoral. Y bueno, este es el resultado que se nos dio y entonces tenemos que entender que esto es parte de la voluntad de Dios. No se le escapó de las manos Exactamente. a Dios. Ajá. Yo estaba sentado en el comedor, en la casa, cuando empiezo a ver los resultados y yo me sorprendí, pero Dios estaba en su trono de lo más relax. Él ya sabía que iba a pasar. Él ya sabía lo que iba y lo que va a pasar. Totalmente. Él se mueve en el tiempo. Antes de entrar de lleno, otra vez saludos a quien reporta. Andy, de aquí de Guatemala, reportó que está escuchando el podcast, siguiéndolo y compartiéndolo. Entonces, Andy, saludos. Buena onda. Buenísima onda. Y ahora sí a lo que va. Sí, y les queremos invitar para que ustedes mismos, cuando estén viendo este podcast, si no se han suscrito al canal, lo hagan y también lo compartan en sus redes sociales para que más personas puedan tener la oportunidad de escuchar, por lo menos probar nuestro contenido, y si les gusta, pues ya que ellos nos sigan. Y ustedes, además de suscribirse, les invitamos a que también activen la campanita para que puedan recibir las notificaciones de los siguientes podcasts, los siguientes episodios. Como aquí el abogado es usted, mi queridísimo Guti, ¿te gustaría realizar algún tipo de resumen de lo que vimos en el episodio anterior? Sí, en el episodio anterior estuvimos hablando de que el Señor Jesucristo gobierna absolutamente la creación. No solo es el creador y sustentador, sino que el gobernador absoluto. Se estableció también que los cristianos, si bien es cierto, no deben depender del gobierno civil y de la espada. El gobierno es la palabra que él usa para avanzar el reino de los cielos. Exacto. Sí deben procurar, obviamente, el bienestar, pues, de su nación, por supuesto. Tampoco hay oposición entre que un cristiano participe de la vida política de su nación. Otra vez, donde está el problema es que se dependa del gobierno para avanzar la misión Dei, la misión de Dios. O que pongamos nuestra mirada en el gobierno para que, como que Él es el todopoderoso, claro, literalmente un sustituto de nuestro Dios. Eso hay que tener muchísimo cuidado. Y también de que de no usar el gobierno como refugio, como decís, para que nos defienda a nosotros y castiga
y castigue, perdón, a los de otras religiones u otras creencias, ¿verdad? Exactamente. Y el primer punto que versa sobre que el reino del Señor Jesús no es de este mundo. Y se cita ese pasaje, obviamente, donde el Señor está frente a Pilato y le dice esto: mi reino no es de este mundo. Si mi reino es de este mundo, mis seguidores estarían luchando porque no me pasara esto que me va a pasar. Pero mi reino no es de este mundo. Y eso es de donde realmente él está, hasta el nombre del ensayo es ese, ¿no? Entonces, de donde está fundamentando lo que se postula. Creo que esta pequeña introducción o este pequeño resumen puede ayudar a aquellos que nos están viendo por primera vez, pero les queremos invitar para que vayan al episodio anterior, el episodio número 4, y allí pues se den cuenta de qué se trata este ensayo y por qué lo tomamos y las razones por las cuales conversamos acerca de él. El punto número 2 de este ensayo es: el reino de Cristo es invisible y de naturaleza espiritual. Guti. Él nos ha librado del dominio de las tinieblas y nos ha transferido al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Colosenses 1, 13 al 14. En las cartas de Pablo, el uso principal de la palabra reino se refiere al futuro reino de Dios. Ahí están los ejemplos de 1 Corintios 6, 9 y también el versículo 10, capítulo 15, versículo 50, Gálatas 5, 21, Efesios 5, 5, también 2 Tesalonicenses 1, 5. Pero aquí en Colosenses 1, 13, el pasaje que acaba de leer Guti, Pablo aclara que antes de esa consumación final del reino, que él puede llamar el reino de Cristo y de Dios, como está en Efesios capítulo 5, versículo 5, hay un reino presente. Y luego dice: este reino es el gobierno real de Cristo, en el que una persona entra por la liberación y transferencia de Dios. Él nos ha librado del dominio de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, dice Colosenses 1:13. En otras palabras, este reino está poblado por personas a quienes Dios ha puesto en comunión con su Hijo, como dice 1 Corintios 1:9, y en esta relación hay redención, el perdón de los pecados, como dice Colosenses 1:14. Totalmente. Está formado por gente de toda lengua, tribu y nación. Es un reino que no tiene fronteras. Es un reino que no distingue entre hombre y mujer, entre esclavo y libre, va a decir el mismo Pablo, entre judío y gentil. Entonces, ese reino al que se hace referencia es el reino de Dios y de su Hijo Jesucristo, al que pertenece todo aquel que ha confesado fe en el Hijo de Dios. La razón que tenía Pablo para hacer esta explicación en este pasaje que mencionó Guti es muy importante culturalmente hablando. O sea, antes había una diferencia marcada entre hombre y mujer. O sea, los hombres tenían muchos más derechos que una mujer y la mujer era relegada a ciertas funciones dentro de la sociedad. Y sin embargo, ahora cuando venimos a Cristo, cuando tenemos un encuentro personal con Él, entonces el hombre y la mujer a los ojos de Dios son iguales y tienen diferentes funciones, diferentes llamados, diferentes mandatos, pero ante los ojos de Dios son iguales. Culturalmente también había un asunto entre gentiles y judíos. O sea, el pueblo israelita, el pueblo judío, es el pueblo elegido por Dios, en ese momento exclusivamente. Y entonces, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, a que Él derramó su sangre por nosotros y tomó nuestro lugar en la cruz y resucitó, que eso es importantísimo. Ahora nosotros no tenemos una distinción entre nuestros hermanos judíos. De hecho, Cristo se convierte ahora en el centro de esa relación. Es correcto. O sea, el pueblo judío que reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, y los gentiles, o sea, los que no somos judíos, que reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ahora estamos unidos gracias a el sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección. Y mencionamos a esclavo y libre, obvio, o sea, en tiempo de Pablo había, la esclavitud era algo normal, habitual, casi que... Y no confundir con la esclavitud como se entiende desde nuestro hoy, ¿no? O como en la esclavitud que hubo en el Nuevo Mundo cuando se empezaron a traer a personas de África y demás. O sea, no entenderla en ese contexto. Era más como
un servicio, y de hecho los esclavos, incluso en el derecho romano, tenían, valga la redundancia, ciertos derechos. Ajá. Y podían ser manumitidos. Esto quiere decir que podían alcanzar la liberación, cosa que en la esclavitud colonialista, por decirlo de alguna forma, no sucedía. Y en la Biblia tenemos un ejemplo en una carta, es la carta a Filemón, donde Pablo le escribe a Filemón hablándole acerca de su siervo, de su esclavo Onésimo, que se le había fugado ahí de la casa. No sabemos exactamente cómo o por qué. Se deduce que hubo ahí un delito. Ajá. Y entonces huye y casualmente va a dar a la misma cárcel con Pablo. Pablo no solo lo discipula, lo ayuda, sino que lo manda de regreso con Filemón. Pero ahí hay una relación de esclavo y ahí le dice, recibe a Onésimo como a uno de tus hermanos. Porque eso es. Porque eso es. O sea, en la fe él era su hermano. Menciono esto para que no haya ningún... Regularmente cuando escuchamos esta clase de versículos solemos rápidamente interpretarlos de acuerdo a nuestro contexto Desde actual. nuestro hoy. Ajá, y entonces ahí hay que evitar eso, claro. Exactamente. Sí. Continuamos, Guti. El reino de Cristo es el dominio invisible de Cristo sobre todos aquellos que son transferidos espiritualmente de la oscuridad a ese gobierno. Por lo tanto, ni los medios de entrada ni la realidad actual de este reino deben considerarse como una mirada al gobierno civil para la defensa o la aplicación. En otras palabras, este reino Dios lo ha instaurado, Dios lo ha levantado y Él lo puede sostener sin ningún problema y sin ningún apoyo de nadie. Así, fácil. Puedes continuar. Planamente dicho. La naturaleza invisible y espiritual del reino de Cristo entre sus dos venidas encaja con las palabras de Jesús en Juan 18:36. Mi reino no es de este mundo. De la que Jesús extrae la implicación, mis discípulos no están tomando las armas para liberarme. Y esto es súper importante, ¿no? Las armas del Estado no son los medios cristianos por los que el reino de Cristo avanza en este mundo. Porque si no, inicialmente entonces Jesús hubiera permitido que sus seguidores tomen las armas y lo liberen. Claro. ¿Verdad? O sea, si está organizando un reino de este mundo, mucha libérenme, ¿no? Y de hecho, por el propio evangelio sabemos que andaban armados algunos de sus discípulos. Por lo menos uno le cortó la oreja a otro por ahí. Entonces, a otro no discípulo, sino a otra persona. Entonces, el Señor bien hubiera podido decirles, bueno, mucha. Claro. ¿Verdad? Pero debido a que su reino no es de este mundo, no necesita las armas de este mundo para avanzarlo. Y Jesús se mantuvo muy claro en la misión que traía a esta tierra, como bien lo has mencionado, Guti, porque tuvo varias oportunidades donde la gente, y la Biblia es explícita, y es explícita en decir esa expresión. Y Jesús lo evitó, Jesús se escapó de ellos. O sea, no estaba buscando esa clase de autoridad y de poder que este mundo ofrece. Sino que él sabía exactamente. Siendo él el creador del mundo, por supuesto. Claro. ¿Verdad? Entonces, a los cristianos debería invitarnos a hacer una reflexión realmente a conciencia de lo que significa esto de que el reino del Señor no es de este mundo. Y me llama la atención, lo que implica. Y me llama la atención algo de lo que dice John Piper acá, que este reino, el reino presente del que está hablando es el que se encuentra entre su primera venida y su segunda venida. Es correcto. O sea, es el momento que vivimos en la actualidad y por eso es muy importante que lo podamos comprender. Guti, porfa. La regla salvadora de Cristo avanza por el acto soberano de Dios que transfiere a las personas de la autoridad de las tinieblas a la autoridad de Cristo. El alistamiento de los poderes del gobierno civil como maestro, defensor o esparcidor cristiano de este reino de Cristo inevitablemente oscurece la naturaleza espiritual del reino y crea una falsa impresión de la verdadera misión de Cristo en el mundo. Quisiera volver a mencionar en el episodio 2, creo que mencioné la película The Book of Eli. Sí. ¿Verdad? Entonces, allí la trama de la película es un hombre que tiene una ambición de poder y entonces quiere tener en sus manos el contenido de ese poderoso libro, que al final resulta ser la Biblia, pero él quiere ese poderoso, ese libro. Ya lo spoileaste. Sí, hombre, a estas alturas ya todo el mundo la vio. Si no la vio es porque usted no es un cinéfilo. Usted no sé qué es, pero no es un cinéfilo. Pero el punto es que este hombre está buscando tener a través de la Biblia
poder sobre los seres humanos para poder controlarlos. Y eso me recordó cuando leí esta parte. Este párrafo, porque debemos recordar y debemos entender que todo lo que hablamos en relación a este reino es un asunto espiritual, que al final de cuentas es lo más importante en la vida de un ser humano. En el reino de Cristo, lo espiritual es muy, muy importante. Totalmente. Su reino, otra vez, su reino no es de este mundo y su reino es espiritual. Eventualmente va a suceder cuando Él regrese, porque el Señor va a regresar, y eso creemos los cristianos, la esperanza cristiana, va a tomar el control absoluto, ¿verdad? Pero mientras ese día llega, no podemos ni debemos quitarle el aspecto espiritual al tema del reino del Señor y de los dos reinos que está mencionando Piper acá. El reino de las tinieblas y la autoridad de las tinieblas, que de ninguna manera es comparable a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, aquellos que el Señor saca del gobierno de la autoridad de las tinieblas, lo hace sin armas de este mundo. Exacto. Guti, me corregís. Aquí puedo echarme una mi herejía, pero pilas, ahí vos me tirás el termo. A ver, Dios, o sea, esto es muy importante, algo que estabas mencionando ahorita. O sea, está el reino de las tinieblas y este reino es un reino poderoso, pero nunca más poderoso que Dios. Y aquí lo hemos dicho, Dios no está haciendo un pulso con el diablo y está tratando de vencerlo y ahí están como... A ver si puede. A ver si puede, ¿verdad? No, o sea, Dios es Dios y Él es el absolutamente Señor y dueño de este mundo. Así es. Pero el reino de las tinieblas sí es un reino más poderoso que los seres humanos. O sea, eso sí. O sea, por eso es que nosotros no podemos venir aquí a llevarnos la de, es que yo me peleo con el diablo, yo le digo al diablo, o sea, no, o sea, realmente tenemos que entender que nosotros no estamos a la altura de esos seres espirituales. Sin embargo, en nosotros habita el Espíritu Santo y eso es lo que, ese pequeño, grandísimo detalle es lo que marca la diferencia digamos, entre nosotros y lo que éramos antes de conocer a Cristo. Otra vez, cuando estábamos antes bajo el reino de las tinieblas, porque así nacimos, literalmente nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Algo así como una especie de zombies, ¿verdad? O sea, éramos muertos, dominados por nuestros deseos, dominados la concupiscencia. Éramos títeres del diablo, o sea, el diablo jugaba con nosotros fútbol y ni nos dábamos cuenta. Cuando venimos a Cristo sucede un cambio, una transformación. Somos trasladados de este reino de tinieblas a este reino de la luz o el reino de Dios. Y aquí, en este reino de Dios, pasa algo impresionante. Ahora sí creo que va el ejemplo simple, sencillo y tal vez, no sé, pero que no se le asemeja a lo que sucede, pero solo para que tengamos la idea porque estamos rodeados de esta cultura. Y entonces es como una especie de zombie, ¿verdad? O sea, estábamos muertos, pero el Espíritu Santo nos toma, por decirlo así, y entonces ahora tenemos vida gracias a que el Espíritu Santo habita en nosotros y somos parte de este reino. Guti, empecé a hacer las correcciones de todo donde haya metido la pata. No te echaste ninguna blasfemia, pero creo que para efectos de ilustración funciona, ¿no? Sí. O sea, es decir, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hay que recordar algo. Desde la creación, desde Génesis, el ser humano fue creado para estar bajo dominio. Y otra vez, la pregunta no es si está bajo dominio, sino bajo qué dominio está. ¿Verdad? Entonces, después de la caída, en Génesis 3, el ser humano está bajo el dominio del pecado y por ende de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Cuando deja de estar bajo ese dominio y pasa a dominio del Señor Jesús, y por eso le decimos Señor, porque es nuestro dueño y nuestro amo, nuestra naturaleza con la que fuimos creados para estar en una relación de bajo autoridad solo cambió de tinieblas a la luz, ¿verdad? Y recuerdo lo que dice Pedro, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar
Las virtudes. De aquel que nos llamó, ¿de dónde? De las tinieblas. ¿Hacia dónde? Su luz admirable. Bueno. Sí. Entonces, la relación de dependencia, gracias a Dios, ya de los creyentes, no está bajo las tinieblas, sino que ahora la relación de dominio y dependencia está, o debería estar, bajo el señorío de Cristo. Esto es muy importante lo que estamos hablando, porque alguien dirá, bueno, pero ustedes ¿por qué están hablando de esto ahorita si estábamos hablando de la relación iglesia y Estado? Porque esto no es poca cosa. O sea, esto que estamos hablando es mucho más valioso que haber hablado de las elecciones 2023 en Guatemala. O sea, este es un tema realmente importante, que no solo, sí, va, está bien, bueno, ya, ahora hagámoslo a un lado, ahora veamos otra cosa. No. Esto realmente es fundacional en nuestra manera en la cual nosotros vivimos nuestra vida en esta tierra. ¿Y cómo entendemos el gobierno? Exactamente. Es precisamente por eso es que es necesario mencionarlo, porque si entendemos esto, entendemos lo que está tratando de establecer acá Piper en su ensayo. Así que nosotros en este momento, si tú eres un hijo de Dios, y cuando decimos un hijo de Dios es recordando el pasaje de San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. En otras palabras, si le has recibido, en versículos anteriores dice que Jesús vino a este mundo y los suyos no lo recibieron. O sea, y cuando habla de los suyos se refiere a su pueblo. Entonces, al decir recibirlo, quiere decir que reconocemos que necesitábamos el regalo de la salvación, la misericordia de Dios, lo necesitamos grandemente y entonces recibimos este regalo. Y creemos también en el nombre de Jesús, entonces tenemos ese derecho de ser llamados hijos de Dios. Los hijos de Dios entonces reconocemos que ahora pertenecemos a un mundo espiritual, a un reino espiritual, el reino de Cristo, y estamos bajo su autoridad, bajo su dominio. Y ese es el reino que tratamos de promover con nuestras palabras y con nuestras acciones. Y avanzarlo. Claro. Y avanzarlo. Muy bien. 3, ¿verdad? Los seguidores no, todavía falta una parte. No, sí. No, sí, el último párrafo. Las reglas del... No, sí lo leímos. Perdón. Sí. 3. Los seguidores de Cristo son residentes y exiliados en la tierra. O peregrinos y extranjeros, como dice también. Como el grupo, ¿no? Ajá, como el grupo también. Y Petra tenía una canción que se llama Not of This World. Not of This World, ¿cierto? Ajá. We are aliens. We are strangers, we are aliens. Ya estamos muy musicales. Y espérate, porque ahorita voy a recordar una canción de Bob Dylan que se llamaba Serve Somebody. Y el coro de la canción dice, tienes que servir a alguien. O sirves a Dios o sirves al diablo, pero tienes que servir a alguien. Qué grueso. ¿Verdad? Qué grueso. ¿Verdad? Cuando hablabas de que el ser humano es un ser... Siempre estaba bajo relaciones de servicio. Sí. Es que eso es inevitable. Sí. Es perfecto. Así. O servimos a Dios o al pecado, pero a alguien tenemos que servir. Entonces, eres una raza elegida, lo que acabamos de mencionar, mira, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo para su propia posesión, para que puedas proclamar las excelencias de aquel que te llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. Antes no eras pueblo, pero ahora eres pueblo de Dios. Una vez no habías recibido misericordia, pero ahora has recibido misericordia. Amados, les insto como residentes y exiliados o peregrinos y extranjeros a que se abstengan de las pasiones de la carne que hacen la guerra contra su alma. Mantén conducta entre los gentiles honorable, para que cuando hablen en contra de ti como malhechores puedan ver tus buenas acciones y glorificar a Dios el día de la visita. Primera de Pedro 2, del 9 al 12. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 19 dice: si invocáis como Padre a aquel que juzga imparcialmente según las obras de cada uno, comportaos con temor durante todo el tiempo de vuestro destierro, sabiendo que fuisteis redimidos de los caminos vanos heredados de vuestros antepasados, no con cosas perecederas como la plata o el oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha ni arruga. ¿Qué no está diciendo Piper acá? Piper no está diciendo este mundo no importa. Ajá. No está diciendo eso. De los textos que está citando de Primera de Pedro, podemos entender que el cristiano sí debe vivir de tal cuenta que su vida invite a los de afuera, digámosle así,
a los malhechores, pone esta traducción, Ajá. a ver las buenas acciones del creyente y entonces glorificar a Dios. Sí. Esto va a implicar que sí tiene una repercusión en la vida en esta tierra. Entonces, lo Sí. que Piper está diciendo aquí con estos textos que está citando, Y nos falta uno. y nos falta uno, no es cristianos apártense y váyanse a recluir y que nadie los vea y no se contaminen con el mundo y confíen en el gobierno de Dios que no es de este mundo. No está diciendo eso. Sí, a mí me llama la atención estos términos, extranjero, peregrino, desterrado, usa también, o exiliado. No somos de acá, pero estamos acá. Exactamente. ¿Sabes a quién me recuerda a mí? Estas personas que hacen como su viaje o su peregrinaje por desde la Patagonia hasta Alaska, Canadá, por sí. decir. Ajá. Entonces, digamos, agarran la bicicleta o agarran una moto y se vienen de camino. Sí. Y la primera característica que a mí se me vino a la mente cuando estaba leyendo esto y hacía la conexión en mi mente era, viajan con equipaje ligero. Claro. O sea, no andan con la tele, o sea, no pueden. O sea, ¿qué es lo que necesito? Y creo que el creyente debe reflexionar sobre cuáles son las características de un extranjero, ¿verdad? El extranjero, muchos extranjeros sabiendo que, digamos, por ejemplo, están trabajando para una misión internacional, saben que van a estar un tiempo acá y después se van. Entonces, no tienen posesiones, no tienen propiedades, sino que tratan de estar lo más ligero y disponible posibles para poder moverse con facilidad. Totalmente. Rentan algo y pues cuando se termina la renta o cuando se termina su comisión, no tienen algo que vender o cosas así, sino solamente se van. Exactamente. Leamos el siguiente versículo, Guti. Muchos de los cuales te lo he dicho a menudo y ahora te lo digo incluso con lágrimas, caminan como enemigos de la cruz de Cristo. Su fin es la destrucción, su Dios es su vientre y se glorían en su vergüenza, con las mentes puestas en las cosas terrenales. Pero nuestra ciudadanía está en el cielo y de ella esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, que transformará nuestro humilde cuerpo para que sea como su glorioso cuerpo, por el poder que le permite incluso someter todas las cosas a sí mismo. Filipenses 3, 18 al 21. Entonces, un concepto que vamos a ver recurrentemente, un concepto que se ha perdido dentro del cuerpo de Cristo, es que pertenecemos a este reino invisible, a este reino de Dios, y que además somos extranjeros y peregrinos. Hay otro término que usa la palabra, que creo que lo hemos comentado acá, no lo recuerdo, pero es el tema de que somos embajadores. Otro término también de alguien que está en otro país que no le corresponde, que no le pertenece. Pero debe representar al país que lo envió. Y que representa, y entonces por eso respeta y se involucra en las acciones del país donde está involucrado. Claro. Sabiendo que tiene como una limitación, sabiendo que representa a otro país, pero se involucra. Y qué interesante lo que acabas de mencionar, o sea, haciendo la extrapolación correspondiente, ¿no? Ese embajador no va a tratar de hacer que las normas de su país imperen en el país a donde está su misión diplomática. Ajá. No. Pero trata de que los intereses de su país, o sea, también de alguna manera sean tomados en cuenta. Claro. Y no es lo que nosotros hacemos cuando compartimos las buenas nuevas. Deberíamos, ¿verdad? sí. O sea, sí. Estamos tratando de compartir con otros lo que interesa a nuestro país de origen, al reino de donde venimos. Así es. Entonces, y a dónde vamos. Y a dónde vamos, por supuesto. El pueblo de Cristo es aquel a quien Dios ha llamado de las tinieblas a su maravillosa luz. 1 de Pedro 2:9. Este grupo corresponde a las personas que han sido entregadas, me encanta esto, del dominio de la oscuridad y transferidas. Es que el Señor no preguntó si las tinieblas querían entregarnos. Nos tomó. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Glorioso eso. Del dominio de la oscuridad y transferidas al reino del amado Hijo de Dios. Colosenses 1:13. Por lo tanto, el pueblo dentro del gobierno real de Cristo es el mismo que el pueblo llamado, una raza elegida, una nación santa. 1 de Pedro 2:9. Estos son también los llamados enviados y exiliados. 1 de Pedro 2:11. Y su tiempo en esta era entre las dos venidas de Cristo se llama el tiempo de tu exilio. 1 de Pedro 1:17.
se dice que este grupo de personas tiene una ciudadanía en el cielo, Filipenses 3:20, frente a aquellos cuyas mentes están establecidas en las cosas terrenales, Filipenses 3:19. Esta es una lista notable de características distintivas que el pueblo de Cristo está lejos del mundo, si querés vos. Aquí vamos a hacer una pausa antes de leer esta lista que me parece interesantísima y entonces solo recalcar. O sea, nosotros pertenecemos a un reino que no es de este mundo, es el reino de los cielos y del cual Dios nos rescató, como bien decía Guti, sin preguntarle a las tinieblas si nos quería entregar. Él simplemente llegó. He came, he saw, he conquered. Así es. ¿Verdad? O sea, él vino, él vio, él conquistó. Otra vez Petra. Él vino, él vio, él conquistó. Y entonces ahora somos libres de esa esclavitud en la que estábamos. Y como bien decía Guti, aquí hay una lista notable de distintivos que, valga la redundancia, distinguen al pueblo de Cristo del mundo. Número 1 es librado del dominio de las tinieblas. Creo que ya hemos hablado sobre eso. Ajá. Sí. 2. Transferido al reino de Cristo. Una cosa es nada más que te liberen. Y te dejaron en el aire. Te dejen, baboso. Ahí mire qué hace. No, es liberado del dominio de la oscuridad o de las tinieblas y pasado al reino de Cristo. Para enfatizar esto que acaba de decir Guti, otra característica es que somos llamados desde la oscuridad. Esta frase parece tan sencilla, pero tiene una gran verdad. Porque en el mundo en el que vivimos hay una idea de que los seres humanos somos naturalmente, originalmente buenos. Entonces, internamente buenos. No, les tengo noticias. Cuando desde el momento que llegamos a este mundo, llegamos ya con y en pecado. O sea, no hay nada bueno en nosotros. Nacemos muertos. O sea, nacemos con vida humanamente hablando, pero muertos espiritualmente. Y por eso es que hemos sido llamados desde la oscuridad. Que es precisamente el tercer punto. Llamado desde la oscuridad. El siguiente punto es llamado a la maravillosa luz de Cristo. ¿Sí? Constituido como una raza elegida. Constituido como una nación sagrada. Y si te das cuenta, va en una secuencia, ¿no? Es liberado, luego se le da una identidad individual, luego se le da una identidad colectiva, pertenece a una nación, a algo más grande que solo el individuo, que es algo que los cristianos de este lado del mundo, y lo voy a decir rápidamente, hemos dejado en el tintero. Somos muy individualistas, pero no, pertenecemos a un colectivo, a una nación, ¿verdad? Que es obviamente el cuerpo de Cristo, la iglesia. Constituido como una nación sagrada que tiene su ciudadanía, en el cielo, que es peregrino y extranjero y que vive en una época de exilio. Eso es muy importante. Seguimos enfatizando este tema. John Piper lo sigue enfatizando, el hecho de que nosotros no pertenecemos a este mundo. En el sentido de, y ahí han habido algunas frases de los versículos que hemos leído, no somos del grupo de personas que estamos enfocados en ver cómo llenamos el vientre, en otras palabras, en cuántas posesiones consigo para poder amasarlas aquí en esta tierra y entonces tener el dominio y el control. No. Y me gusta también la palabra exiliado. Me recuerda al pueblo de Israel cuando es vencido, conquistado por Nabucodonosor. Y se va para el exilio. Y se va para el exilio y literalmente significa, esta es tu tierra, fuiste llevado a otra tierra y en esa nueva tierra tenés limitaciones, tenés nuevas responsabilidades, tal vez algunos derechos, pero literalmente estás bajo el señorío del imperio que te llevó. Sí. En este caso, fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable. Y Dios ha permitido que nos quedemos aquí en esta tierra un tiempo más en tanto regresamos al reino de donde somos. Pero o en tanto el rey regresa. O sea, cualquiera de las dos opciones están allí, pero el tema es que vamos hacia la patria celestial. Así es. Pero en ese caminar estamos en esta tierra, estamos exiliados y trate de imaginar. A ver, en Guatemala tenemos un personaje, a mí se me ocurre el expresidente Serrano Elías. El expresidente Serrano Elías está exiliado en Panamá. Entonces, aunque él quiera, por ejemplo, ser presidente de Panamá,
no puede ser presidente de Panamá porque él es un guatemalteco que está exiliado. Hay algunos derechos que se le han permitido que él tenga y hay otros que se le han restringido por el hecho de ser un exiliado, por la razón que sea. Entonces, ¿por qué traigo estos ejemplos contemporáneos a colación? Porque eso nos da una idea de lo que se espera de nosotros en la interacción con este mundo en el que estamos. Así es. ¿Continuamos? Entre las dos venidas de Cristo hay un tiempo de exilio para el pueblo de Cristo. Durante este tiempo, ellos mismos son enviados y exiliados o peregrinos y extranjeros. Es decir, su ciudadanía está en el cielo, no primero ni principalmente ni de manera decisiva en este mundo. Esta ciudadanía celestial los constituye como una nación. Para citar el léxico griego estándar, nuestro hogar está en el cielo y aquí en la tierra somos una colonia de ciudadanos celestiales. ¡Qué genial! Esta colonia en el exilio en la tierra está marcada por dos realidades espirituales, la luz maravillosa y el gobierno de Cristo. Pensemos en la colonia china en Guatemala, o la colonia libanesa en Guatemala, o la colonia estadounidense en Guatemala. Es decir, todos los ciudadanos de esos países que vinieron a sentarse a nuestro país amado y están acá, viven acá y toda la cuestión, pero siguen teniendo obligaciones principalmente con su nación de origen. Claro, y además ellos no quieren dejar de tener esa relación. Claro. Yo tengo un amigo que es costarricense y cada vez que hay elecciones o algo, él disfruta tanto ir a su embajada porque se encuentran con los otros ticos. Con sus coterráneos y pueden conversar y pueden hablar de esos temas que ellos entienden. Qué interesante la comparación con la iglesia. La iglesia, esta comunidad de creyentes donde se pueden vivir los valores del reino, por supuesto, en nuestra humanidad, en nuestra capacidad de fallar constantemente, pero es la iglesia, el lugar donde se pueden reunir los santos y compartir. Y otra vez, mencionaste algo y es esto de no se quieren desligar de su nación de origen. Y el cristiano, de cierta forma, no se quiere desligar de donde pertenece ahora, que es al reino de los cielos. Lo cual va a ir marcando la pauta de dónde está su lealtad absoluta. Exacto. No quiere decir que no procure el bien de la nación donde está pasando su exilio o su peregrinaje. Pero la lealtad absoluta es precisamente al reino al que pertenece el cristiano. De hecho, está aquel famoso pasaje de Jeremías cuando Dios... Busquen la paz de la ciudad porque en su... digamos que en la bendición de esa ciudad está la bendición de ustedes. Sí. Pero los versículos anteriores es aquel listado o aquel grupo de profetas que le dicen a los exiliados... Ya se van a ir. Ya vamos de regreso, muchachos. Ya vamos de regreso. Y de una manera impresionante y sorprendente, resulta Jeremías diciendo de parte del Señor, no, establezcanse en los lugares, cásense, ahí tengan familia, crezcan, ahí desarróllense, porque no vienen de regreso y va a pasar mucho tiempo antes de que regresen. 70 años, sí. Y ahí da esa instrucción. Sí. Mejor, en lugar de estar procurando salirse, procuren la paz de su ciudad. Procuren la paz de la ciudad. Otra vez, la influencia y la incidencia de ese grupo de personas en el lugar donde iban a estar. Porque esto es muy importante. Yo sé que alguien al escucharnos en los minutos anteriores debe haber pensado, ay, aquí están estos cristianos escapistas que están hablando del cielo y de la otra vida. Y todo lo contrario. Realmente. Y entonces, es lo que quería recordar. La palabra de Dios sí habla de estos temas, pero no de un modo escapista. O sea, conocemos con Guti creyentes y de repente nosotros en algún momento de nuestra vida también lo fuimos, de los que pensaban, ya para qué me voy a meter yo en estas cosas. Sí, que vuelva a Cristo. Y sí, amén, que vuelva a Cristo, pero también procuramos involucrarnos en la nación que el Señor nos permitió nacer y cada uno de ustedes en su país debería hacer lo mismo. Pero no está nuestra vista en este gobierno temporal y pasajero. Nuestra esperanza no está aquí en ninguna manera. En lo terrenal, pues. En lo terrenal. No está puesta nuestra esperanza. Puedes continuar, Guti. La representación del pueblo de Cristo con estos distintivos dramáticos está diseñada para distanciarlos de las estructuras terrenales de esta era en la medida en que esas estructuras definirían
controlarían o serían identificadas como las realidades espirituales del gobierno de Cristo. Estas descripciones están diseñadas para aflojar las lealtades a las naciones terrenales y estrechar las lealtades al pueblo de Cristo entre todas las naciones. Nuestra ciudadanía definitoria en todas las naciones y etnias y razas no es una ciudadanía terrenal, como la ciudadanía guatemalteca, por ejemplo, o cualquier otro estado de este mundo, o una etnia o raza terrenal. Creo que John Piper continúa construyendo sobre este punto, sobre este tema, y va una y otra vez recordándonos que no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo, y nuestra lealtad está hacia Cristo, nuestra lealtad está hacia nuestros hermanos en la fe, y bueno, nos conecta con otras etnias, con otras culturas, porque es una ciudadanía terrenalmente hablando a nivel mundial. Sí, sin fronteras. Exactamente, sin fronteras. Hasta que Cristo venga, los caprichos y la frágil existencia de las naciones terrenales no se corresponden con el reino indestructible de Cristo y de su pueblo. Ese hay que dejar un espacio para que cale. Exacto. No tienen conexión necesaria. Las naciones terrenales van y vienen, y esto es históricamente verificable. Los imperios se han levantado y han caído, ¿no? Exactamente. ¿Dónde está el imperio griego hoy? ¿Dónde está el imperio egipcio hoy? ¿Dónde está el imperio romano hoy? Exacto. ¿Verdad? Y etcétera. O sea, ¿dónde están las dinastías chinas históricas? Van y vienen. Exactamente. Y aquí quería mencionar y recordarles que cuando estas cartas estaban escribiendo, el Imperio Romano era el que tenía el dominio y el control a nivel mundial. Era una superpotencia. Y no era gobierno democrático, eran emperadores, eran reyes que simplemente hacían su voluntad. Ellos representaban su propia voluntad y manipulaban todo para que se hiciera su voluntad. Entonces, y entre ellos está el famoso Nerón, que ya saben ustedes, persiguió cristianos. Calígula también persiguió cristianos, y otros reyes o emperadores romanos persiguieron a la iglesia, la acusaban de cosas falsas, pero aún en medio de esa persecución, es lo que quiero recalcar, o sea, Dios tenía el cuidado y la protección de su iglesia, y por eso ha trascendido a lo largo de los siglos. No ha necesitado de la mano humana para resistir la fuerza del tiempo. Es correcto. Y me gusta mucho esto de los reinos de este mundo van y vienen, los imperios van y vienen, pero el reino del Señor es para siempre, ¿verdad? Luego dice, perdón, si querés seguimos que perdí el... Bueno, las naciones terrenales van y vienen. La nación santa de Cristo no lo hace. Sería inconsistente con la distinción radical entre la realidad del exilio del pueblo de Cristo, por un lado, y la ciudadanía de cualquier gobierno terrenal por el otro. Pensar en los poderes de ese gobierno terrenal funcionando como un agente explícitamente cristiano de la nación santa transnacional de Cristo. Esto es cierto independientemente de cuántas personas o líderes en una nación terrenal sean cristianos. Qué fuerte. ¿Verdad que sí? Esto de la inconsistencia, ¿no? De pensar al gobierno terrenal como un agente explícitamente cristiano. Es inconsistente y me encanta cómo lo aterriza, ¿no? O sea, porque viene desarrollando, como vos decías, toda esta idea del gobierno de Cristo, del gobierno terrenal, de que no somos de este mundo, aunque estamos de este mundo y toda la cuestión. Y luego va a decir, bueno, y que somos la nación santa, linaje escogido, real sacerdocio y todo esto que hemos leído en los pasajes. Y termina dando una puntada contundente, diría yo. La inconsistencia de pensar que el gobierno terrenal es un agente explícitamente cristiano de la nación santa. O en otras palabras, yo lo veo también como poner nuestra esperanza en que el gobierno cumpla las funciones que va a ser el reino de Dios. O sea, no tiene congruencia. No, porque al final de cuentas ese gobierno es pasajero. ¿Verdad? Y el reino y el gobierno de Dios o la autoridad del Señor es eterna. O sea, es eterna.
Entonces, me gusta cómo termina ese punto. Excelente. Pasemos al punto número 4. Tenemos todavía unos minutos. Espero que lo podamos concluir o si no, lo iniciamos. Les recordamos que estamos revisando un ensayo de John Piper que se llama Mi reino no es de este mundo. Y está hablando explícitamente o específicamente de la relación iglesia y Estado, pero especialmente cuando los cristianos pretendemos, luchamos, trabajamos para que el gobierno terrenal nos ayude a llevar las buenas nuevas del Evangelio en el país donde estamos o más allá de nuestras fronteras. Si queremos que el gobierno sea el que nos ayude a promover o que a través de la ley promueva lo que nosotros deberíamos de estar promoviendo a través de nuestro testimonio y de nuestra predicación del Evangelio. Y nuestra misión como iglesia, realmente. Punto 4. Los cristianos empuñan armas espirituales no terrenales. Yo, Pablo, yo mismo te ruego por la mansedumbre y la dulzura de Cristo, que soy humilde cuando estoy cara a cara contigo, pero audaz contigo cuando estoy lejos. Te ruego que cuando esté presente no tenga que mostrar audacia con tanta confianza como cuento con mostrar contra algunos que sospechan que caminamos de acuerdo a la carne. Porque aunque caminamos en la carne, no estamos librando la guerra de acuerdo con la carne, porque las armas de nuestra guerra no son de la carne, sino que tienen poder divino para destruir fortalezas. Destruimos los argumentos y toda opinión elevada planteada contra el conocimiento de Dios y tomamos cautivo cada pensamiento para obedecer a Cristo, estando listos para castigar toda desobediencia cuando tu obediencia esté completa. 2 Corintios 10, del 1 al 6. No hay duda de si los cristianos están comprometidos en la guerra en este mundo. La pregunta es, ¿cuáles son las armas y estrategias que debemos usar para combatir las fuerzas anticristianas y exaltar a Cristo? Qué buena pregunta. Qué pregunta. Y para este momento de coyuntura nacional creo que queda como anillo al dedo esta pregunta que volvemos a repetir. ¿Cuáles son las armas y estrategias que debemos usar para combatir las fuerzas anticristianas y exaltar a Cristo? Pablo admite que los cristianos comparten cuerpos físicos ordinarios y otros puntos en común humanos y culturales con los no cristianos de este mundo. Comida, ropa, lenguaje, estructuras sociales, es decir, cultura, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir cuando dice en la carne, ¿verdad? Andamos en la carne. Andamos en la carne. Versículo 3. La palabra carne se refiere a lo que es meramente humano, meramente natural, aparte de los efectos transformadores del Espíritu Santo. Romanos 1.3, Romanos 4.1, 9.3, 5 y 1 Corintios 1.26, Gálatas 4.23 y versículo 29. Los cristianos comparten este mundo con los incrédulos. Qué interesante esta última frase. O sea, nosotros estamos en el mismo lugar que los incrédulos. Me recuerda el proverbio que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos. O sea, justos e injustos. No hay algo que nos garantice que vamos a ser mejores que los incrédulos. O que andamos flotando 8 centímetros sobre el suelo. ¿No? Y entonces, sencillamente, somos tan humanos como ellos y compartimos este mundo. Es correcto. Y a través, yo quisiera, tal vez lo va a decir, no sé, lo va a decir John Piper más adelante, nuestro testimonio, nuestro compartir las buenas noticias, cumplir nuestra misión, como bien has dicho, Guti, son creo que esas herramientas que tenemos y que no podemos endosárselas a alguien más. Claro. ¿Verdad? Sea quien sea. Sea quien sea. Así que como fuera aquí. Sin embargo, cuando se trata de las batallas de defender y difundir la fe cristiana, Pablo traza una línea. Y obviamente detrás de Pablo el Espíritu Santo. Claro. ¿Verdad? Claro. Pone este límite, esta frontera. Podemos caminar en la carne, pone él, caminar, comillas, pero no reparamos la guerra o no peleamos la guerra. No hacemos la guerra. Según la carne. Versículo 3. O para decirlo de otra manera, las armas de nuestra guerra no son de la carne, versículo 4. A pesar de que Pablo no está hablando del poder del gobierno civil en este texto, el principio es válido. No buscamos derrotar explícitamente la enseñanza anticristiana usando las armas de la carne, es decir, empuñando la espada del gobierno civil.
Qué desafiante, qué desafiante. Yo quiero saber por dónde lo va a llevar. Así que dice, esto es virtualmente lo mismo que Jesús diciendo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos estarían peleando a espada. Dice Juan capítulo 18, versículo 36. En otras palabras, mi reino no es de la carne, sino... si mi reino fuera de la carne, mis siervos habrían estado usando las armas de la carne. Si en nuestros esfuerzos por hacer avanzar el reino salvador de Cristo, buscamos la espada civil de la carne en lugar de la espada espiritual del Espíritu, desobedecemos a Cristo y comunicamos mal la naturaleza del cristianismo. Oh, logro. Ahí está. Yo pienso no se puso pelos en la lengua no, o en los dedos, no sé. Sí, o sea, creo que está muy claro. Y esto de desobedecer al Señor, eso es bien profundo. O sea, es bien fuerte. Claro. Porque depender de la espada del gobierno civil antes que de la espada del Espíritu, lo miramos nada más como, bueno, pero es que estás dependiendo de algo que no es el Señor. Pero Piper aquí nos está diciendo, eso es desobediencia a Cristo. Porque el cristiano debe batallar con las armas que su Señor le ha dado. Exactamente. Y por eso la indignación, y lo digo porque pues sé que compartís el sentimiento de la indignación cuando vemos todas estas situaciones que pasan en nuestro país, estamos hablando de Guatemala, de gente que se toma la bandera de que representa a toda la iglesia cristiana además, y empiezan a procurar agendas para que papá gobierno nos proteja, para que papá gobierno nos ayude a que Guatemala sea una nación conservadora. Te estaba diciendo antes de iniciar del tuit de un pastor, y no sé si me voy a meter a problemas, pero un pastor bastante conocido acá en Guatemala, que puso, Guatemala debe seguir siendo un país conservador. Y si un pastor necesita recurrir al Estado o al gobierno para que Guatemala siga siendo conservador y cristiano y demás, brother, qué fracaso. Aunque sea una iglesia gigante. Exacto. ¿Verdad? O sea, qué fracaso, porque entonces nunca has dependido de Dios. Has dependido de los favores y de la gracia que has hallado con los gobernantes. Qué fuerte, sí. Hablábamos de este tuit y yo creo que realmente el cristiano constantemente se va a ver entre dos frentes. O continúa viviendo su vida como la ha estado viviendo, ese status quo, o empieza a generar y a desarrollar una relación con Dios de tal manera que se convierta en un influenciador donde se encuentra, obviamente con el mensaje del evangelio. Pero sí se requiere de que tomemos una decisión. Ya no más tibieza, no hay lugar para la tibieza. No. Es lugar para la definición. Y entonces... Yo veo que el creyente se encuentra ahorita en un momento decisivo y muy importante en su vida con respecto a su relación con Dios. No estoy hablando de la política, estoy hablando de una decisión más importante de si A o B quedan el 20 de agosto. Aquí en Guatemala las elecciones serán en segunda vuelta el 20 de agosto. Entonces, no pensando en eso, pensando en mi propia vida, cuánto yo voy a permitir que Dios obre en ella y me transforme. Es correcto. Así que Pablo dice que las armas de nuestra guerra no son carnales, sárquica en griego, sino que son más bien poderosas por Dios, dunata to theo. Parece tener en mente la predicación unida por el espíritu de la verdad cristiana que destruiría los argumentos de toda opinión planteada contra el conocimiento de Dios. Versículo 5. Excelente lo que estamos leyendo en este documento de John Piper. Por favor, continúa, Ruti. Por lo tanto, Segunda de Corintios 10, del 3 al 5, se opone a la tentación, y subrayo eso, es una tentación, de usar los poderes del gobierno civil
Y lo mencionamos en el episodio anterior. Lamentablemente, otra vez, estamos contextualizándolo en Guatemala. No sé si en tu país está pasando, pero en Guatemala ha pasado de que la iglesia, y lo decíamos, ha caído de cierta manera en esta tentación. Claro. ¿Sí? De usar los poderes del gobierno civil para destruir las opiniones planteadas contra el verdadero Dios. Por ejemplo, este texto se interpone en el camino del uso de la autoridad civil para castigar la blasfemia. ¿Ya? Hay una gran batalla que librar en este mundo y los cristianos deben usar las armas de la palabra unida por el Espíritu, no las armas del Estado. Wow. Hemos llegado aquí al final del punto número 4. Aquí vamos a dejarlo y ahorita vamos a compartir con ustedes algunas ideas de lo que surge de la lectura de hoy. Y lo mencionamos como providencialmente. Esta lectura llegó a nuestras manos con Guti hace algunas semanas, hace un par de semanas, y definitivamente consideramos que era una buena base para la conversación que debemos tener sobre este tema. Sí. Si pudiéramos cerrar entonces los puntos 3 y 4, ¿con qué te quedarías así de primera mano? Obviamente esto de que somos peregrinos y extranjeros, que recurrir al gobierno civil para defender y avanzar la causa de Cristo y su reino es una tentación y que hay que evitarla como cualquier otra tentación. O sea, yo subrayaría eso. Totalmente de acuerdo con lo que vos has dicho. Y para mí algo que me ha impactado es el recordar dónde estaba yo antes de conocer a Cristo, cómo fue por su iniciativa que Él me encontró. Te sacó el gobierno de tinieblas. Exactamente, sí. Casi como las películas de espionaje de James Bond o el agente 007, sí. Creo que es el mismo. La cosa es que este agente, o sea, literalmente fue a salvar a una persona donde estaba. Cristo vino a salvarnos, nos vino a rescatar y nos libró de ese mundo de tinieblas. Nos trajo ahora a su reino de luz admirable. Y las normas en este reino son bastante claras, están en la palabra de Dios. Y entonces no tenemos por qué nosotros poner nuestra vista en gobiernos humanos de gente falible. Por supuesto, colaborar, orar, trabajar por la paz de esta nación donde Dios nos ha colocado, pero que recordemos que aquí este no es nuestro hogar y no nos vamos a quedar por mucho tiempo por acá. Sí. Pablo fue arrestado injustamente, y no recuerdo ahorita la cita, pero la pueden buscar, la van a encontrar seguro. Y apela a los gobernadores romanos diciéndole: yo soy ciudadano romano. No me pueden encarcelar así sin un justo juicio. ¿Sí? Entonces, esto creo que está en el libro de Hechos, si no estoy mal. Y finalmente, pues, apela a la autoridad y demás. ¿Esto qué quiere decir? Confía en los procesos judiciales establecidos. ¿Verdad? Y apela a que su causa debe ser juzgada conforme deberían tener o tenían derecho los ciudadanos romanos. No obstante, hay cambio de emperador y de gobernador, y pues ahí lo dejan en la cárcel y llega hasta Segunda de Timoteo, que es la última carta que él escribe, ya con un tono de despedida. Bueno, o sea, si el Señor me dejó acá, yo ya estoy pronto a ser sacrificado, o sea, a lo que voy con esto es que el cristiano no está afuera, y otra vez no podemos enfatizarlo lo suficiente. No estamos hablando acá en este podcast de que el cristiano no tiene nada que hacer con lo terrenal. ¿Verdad? Y entonces, yo no manifiesto, yo no denuncio las atrocidades y las injusticias. No, hay que hacerlo, por supuesto. Claro. Y hay que pedir donde se necesite que se imparta justicia, hay que pedirlo también, etcétera. Pero que no se ponga la esperanza y no se batalle, y sobre todo para llevar y avanzar la causa del evangelio, que no se ponga la esperanza y la confianza en el gobierno. Sí. Porque los gobiernos, otro que se me olvidó decirte que se me queda, los gobiernos van y vienen. Los imperios van y vienen. Sí. Sí lo mencionaste hace un rato y eso es muy importante recordarlo. El hecho de que solo Dios, solo Cristo trascienden en el tiempo.
Guti, ha sido como siempre un gusto compartir con Igual, vos, igual. tener este tiempo con ustedes, amigos. De veras, les animo y les invito para que ustedes puedan suscribirse a este podcast, puedan compartirlo en sus redes sociales y que más personas puedan tener que se puedan unir a la conversación con nosotros. Ya saben que abajo del video está la sección de comentarios y ustedes pueden dejar un comentario para nosotros de lo que estamos haciendo semanalmente, que el anhelo de nuestro corazón es ver a cristianos sólidos en la palabra de Dios, sirviendo a Dios y amando a las demás personas. Así que para mí, Roberto Jiménez, ha sido un gran gusto estar con ustedes. Pablo Gutiérrez, Dios los bendiga. Y muchísimas gracias a Open Marketing por darnos la oportunidad de grabar este podcast en sus instalaciones. Como siempre, muchísimas gracias a nuestro amigo en controles. A ver. Esvin. Buena onda, Esvin. Gracias por echarnos la mano hoy aquí en los controles. Hasta el próximo episodio.